Y entonces, enojo, ira y odio son lo mismo. Se tratan de la misma emoción en diferentes grados de intensidad. El enojo suele ser de grado menos intenso, la ira una forma intermedia y el odio la forma más intensa y destructiva. Los límites entre estos grados de emociones son difusos. Entonces se puede pasar de un estado a otro fácilmente si hay en el aprendizaje emociones que ayuden a que esto sea así. Entonces conviene no quedarse en los nombres, sino en la emoción cruda y en el proceso de resolución. Para preservar la salud física y mental es indispensable saber qué podemos hacer con la energía del enojo. Una vez que se movilizó, una vez que sentimos esa química en el cuerpo, es necesario expresarla, sacarla de alguna manera. Para eso existe la gestión de ira, la gestión de enojo. Nos libera para poder luego ver con más claridad la situación y poder gestionarla de la mejor manera posible. Cuando el enojo no se gestiona y se cronifica, se convierte en resentimiento. Enojarse no es pelearse. En esencia, el enojo es un intenso desacuerdo que en la mayoría de los casos implica que hay un problema por resolver. Aunque en algunas situaciones sí existe la pelea. Alguien que se arroja sobre uno para robarnos y nos golpea y bueno, vamos a defendernos peleando en algunos casos extremos. A veces las personas tienen la tendencia a enojarse y pelearse. Cuando la persona tiene la tendencia a esta distorsión, le puede resultar muy útil que se plantee al enojarse. ¿Qué tiene que ocurrir para que el enojo cese lo antes posible? ¿Cómo puedo arreglar esto? Y entonces el enojo en su esencia misma ya está diseñada para ser transitoria, cumplir una función como árbitro o mediar ante un desacuerdo, pero si ya estamos educados en una base o hemos aprendido, traemos del árbol o está el impulso de resolver con el físico, es difícil que se resuelva con el diálogo. Tengamos en cuenta que al igual que el cuerpo genera toxinas físicas al asimilar alimentos y necesita descargar, también esto sucede movilizando emociones y se requiere una descarga de la tensión que la química genera en el cuerpo. Cuando la persona no cuenta con los recursos para expresar el enojo, la sobrecarga de la energía y la química del enojo desorganiza. Desorganiza todo el sistema y la persona vive su confusión y su desesperación y su impotencia. Aprender a utilizar bien el enojo es hacerse de un recurso que permita encauzar ese remanente de energía hacia la solución de un problema que hace que uno se sienta enojado. Entonces, ¿cuáles son las mejores formas de expresar el enojo? Las maneras más sanas. Bueno, primero siempre conviene buscar un lugar adecuado, privado, donde podamos optar por una descarga física, como golpear una almohada, conectarnos con el enojo, hablar en voz alta, jugar al tenis golpeando con una raqueta eh, contra la pared tipo frontón, golpear con una raqueta sobre la cama, realizar alguna actividad física como correr, gritar, pueden poner música alta y elevar la voz, jugar algún deporte competitivo, teniendo el límite de no herir a los otros, con la consigna de que estoy liberando el exceso de química del enojo, no el enojo. Son dos cosas distintas. Otra opción es retirarme de la situación que me enoja, poner una distancia de la persona hasta que la mente se despeje, no por el hecho de castigar al otro, sino con la intención de que las aguas se tranquilicen para poder luego iniciar una gestión apropiada
y lograr comunicar lo que sucede. Entonces, en ese caso, le avisamos a la persona, en este momento me retiro, no sigo hablando para que no perjudiquemos esto. Podemos escribir una carta expresando el enojo, sin juicios, y que luego no va a enviar, la podemos quemar. También podemos contener esta energía del enojo, retenerla, no por represión, sino como un acto de maduración y lucidez, hasta que me sienta en condiciones de poder darle salida de una manera más madura, viendo cuál es el momento más oportuno para expresarlo. Ojo que esto necesita práctica y es un estado de presencia, sin negar lo que está sucediendo en nuestro interior, dándonos cuenta que somos la conciencia sostenida de una forma enojada dentro nuestro. Otra forma, puntualmente, hay casos donde lo que ocurrió es de tal magnitud que la persona no quiere ver más a quien lo enojó, porque los sucesos ponen en evidencia rasgos incompatibles con la noción de amistad, de pareja, de familia, y es una decisión que forma parte de nuestra libertad y se da en una ocasión puntual y muchas veces tiene que ver con autopreservarnos. Y en un estadio más evolutivo, que no es tan frecuente, hay una manera de retención definitiva donde la persona decide conscientemente no expresarlo porque considera que no es conveniente hacerlo y el inconsciente se encarga de metabolizarlo, dándole a la persona mayor amplitud de conciencia y por comprensión darse el perdón, el cual no es una decisión como a veces se cree, sino un acto de madurez y comprensión profunda, donde nos damos cuenta que en realidad no hay nada que perdonar, porque cada uno funciona según su programación inconsciente y ya no hay carga de energía del enojo en el sistema que perturbe la percepción. En la medida que uno aprende a gestionar el enojo, adquiere madurez, adquiere independencia y con esto la visión cambia. El otro es el otro y está más allá del modelo que yo tenga cerca de él. Por lo tanto, le reconozco el derecho de actuar como actúa. Eso no significa que quede sometida e indefensa ante él. Si estoy en desacuerdo con lo que hace, se lo expresaré con claridad y firmeza y le haré las propuestas o demandas que crea necesarias, pero también sé que ahí termina mi actuación. Acepto como posibilidades que él pueda responder por sí o por no ante mi petición y en función de esto veré qué es lo que hago. Estar en condiciones psicológicas de admitir el sí o el no del otro es la clave que permite pasar de la manipulación para crear culpa al desacuerdo abierto. Si el enojo es conmigo mismo, y bueno, indagaré con qué aspecto mío estoy enojada, si es con mi aspecto inseguro, temeroso. Y una vez identificado, el procedimiento es igual que cuando se trata del enojo con otra persona. En este caso, los protagonistas son interiores y la resolución llegará a ambas partes por igual, que no suele ocurrir cuando el enojo es con otra persona porque el otro tiene sus tiempos y puede ser muy diferente a los míos.